Durante un tiempo de mi vida en el que vivía principalmente viajando, ganaba dinero cuidando casas y perros. Era un trabajo temporal fácil de conseguir, y además me pagaban por quedarme en casas que a veces eran realmente bonitas, durante varios días o incluso semanas. Esa semana, tenía programado cuidar una casa y un perro en Washington. Conduje hasta allí un jueves, conocí a los dueños y al perro, un gran Golden Retriever llamado Apple. Desde el principio fue muy amigable y cariñosa. Apenas una hora después de que llegué, los dueños se fueron de vacaciones. Con ellos fuera, decidí explorar un poco la casa para sentirme más cómodo, ya que estaría allí entre 5 y 6 días. La casa era enorme y estaba en una zona muy aislada dentro del bosque nacional. Fácilmente valdría más de $1 millón, y la verdad, estar ahí se sentía surrealista. Ese primer día jugué con Apple y me acostumbré a la casa. Más tarde cené y la saqué a pasear alrededor de las 7. El sol se estaba poniendo lentamente, y el camino por el que caminábamos estaba rodeado de árboles. No se veía ninguna otra casa en los alrededores. Caminé con Apple unos 15 minutos antes de dar la vuelta y regresar. Sin embargo, al llegar a la entrada de la casa, vi a un hombre. Estaba caminando por el camino de la entrada, y al pasar junto a mí, mantuvo la cabeza baja sin decir una palabra. Parecía tener unos 30 años, con el pelo corto y negro, y llevaba unos jeans holgados. Ahora bien, el camino de la entrada era muy largo, tomaba unos 3 minutos a pie llegar a la casa, y no había otras casas conectadas a este. Entonces, ¿de dónde diablos había salido si no era de la casa? Me apresuré a entrar con Apple y cerré todas las puertas con llave, por si acaso. Lo único que se me ocurrió fue que quizá estaba explorando los bosques y había aparecido cerca del camino por accidente. Al verlo alejarse, esperaba que no fuera algo de lo que preocuparme demasiado. No pasó nada más ese día, y me fui a dormir alrededor de las 10 de la noche. Al día siguiente, no hice mucho. Me relajé con Apple y vi una película mientras comía las sobras de la cena anterior. Me dieron ganas de quedarme despierto hasta tarde, y como la casa tenía un balcón increíble en el segundo piso con una chimenea exterior, encendí una fogata y me senté a disfrutar. Apple estuvo conmigo un rato, pero luego regresó adentro a dormir en su cama. Pasaron unos 30 minutos, serían como las 11:30, cuando escuché a Apple ladrar dentro de la casa. No era un ladrido común, sonaba frenético y desesperado. Sabiendo lo amigable que era, esto me tomó por sorpresa. Salté de la silla y corrí adentro. Apple seguía ladrando, y el sonido venía del otro lado del pasillo, en la planta alta. Cuando llegué, vi que una de las puertas de los cuartos de invitados estaba abierta, y Apple estaba dentro con la cola entre las patas, mirando fijamente hacia un rincón de la habitación. La llamé, pero no dejaba de ladrar, así que me acerqué rápidamente. Su mirada estaba clavada en una puerta. Sentí una oleada de adrenalina mientras me acercaba, y con cuidado, entreabrí la puerta. Dentro estaba completamente oscuro, no sabía dónde estaba el interruptor de la luz, pero era un vestidor grande, lleno de ropa colgada. Entonces, mis ojos se fijaron en un pequeño espacio. Había un ojo que me miraba directamente. Me quedé paralizado por un segundo antes de cerrar la puerta de golpe. Escuché cómo la ropa se sacudía dentro del armario mientras agarraba a Apple del collar y bajábamos corriendo las escaleras directo al auto. Conduje lejos, con las manos temblando en el volante, y llamé al 911. Cuando llegaron los policías, esperé ansioso durante 10 minutos mientras registraban la casa, pero salieron sin nadie. El hombre ya se había ido. Revisamos todo, y les conté sobre la persona que vi el día anterior, pero no podía confirmar si era el mismo. Los oficiales me dijeron que probablemente el hombre sabía que la familia se iba de vacaciones y pensaba que la casa estaría vacía. Lo que planeaba hacer es incierto. Y honestamente, no estoy convencido de que se haya metido en el armario sin saber que yo estaba allí. Creo que lo sabía, lo cual lo hace aún más aterrador. Afortunadamente,
Apple lo notó y me alertó, porque sin ella, no sé qué habría pasado esa noche. Trabajo de mantenimiento para una pequeña empresa. Como ellos operan solo durante el día, yo me encargo del turno nocturno. Eso me facilita las cosas, ya que no tengo que estar alrededor de nadie mientras hago mi trabajo, y ellos tampoco se cruzan conmigo. Aunque es un empleo de medio tiempo, trabajo de 8 de la tarde a 12 de la noche de lunes a viernes. Esta noche llegué un poco tarde, pero me registré y me puse a trabajar de inmediato. Alrededor de una hora después, mientras limpiaba uno de los escritorios, el teléfono de la recepción empezó a sonar. Como el lugar estaba cerrado y no tenía razón para contestar, lo dejé sonar. Sin embargo, unos minutos después, volvió a sonar, y luego otra vez, y otra vez. Sabía que no era mi jefe ni nadie de la oficina, porque ellos simplemente me habrían mandado un mensaje o llamado a mi celular. Además, no era como si estuvieran llamando justo después de cerrar. Las actividades terminan a las 6 de la tarde y ya eran las 9 de la noche. Después de la quinta llamada, fui hasta la recepción para ver el identificador de llamadas. Solo decía, número desconocido. Dudé entre silenciar el teléfono o contestar para decirles rápidamente que estábamos cerrados. Al final, opté por silenciarlo. Me alejé y seguí limpiando como si nada. Pasaron unos 30 minutos y ya me había olvidado del asunto. Supuse que habrían desistido. Eran cerca de las 10 de la noche y estaba tomando un descanso en la pequeña sala de café de arriba, cuando escuché un sonido proveniente del piso de abajo. Fue un bip, como un pitido electrónico que no había escuchado antes. Al principio no le presté mucha atención, hasta que oí una puerta abrirse y cerrarse. Giré la cabeza hacia la escalera, congelado por unos segundos. ¿Quién podría estar entrando al edificio a esa hora? Era demasiado tarde. Estaba algo nervioso, pero quería creer que tal vez solo era algún trabajador que había olvidado algo. Me acerqué con cuidado a la entrada de la escalera y escuché por un momento antes de gritar, ¿hola? ¿Hay alguien ahí? Los pasos ligeros que había escuchado se detuvieron de repente. El silencio fue extraño. «Hola», repetí, un poco más tenso esta vez. La inquietud empezó a invadirme mientras consideraba otros escenarios posibles. Luego, escuché un par de pasos más, acercándose a la base de la escalera. Me incliné con cuidado para mirar hacia abajo y vi la sombra de un hombre. Estaba quieto, a solo unos metros de la entrada de la escalera, como si me estuviera esperando. Después de unos segundos bastante incómodos, me retiré hacia la sala de café. Saqué mi teléfono con cautela y llamé al 911, susurrando al operador mientras mantenía la vista fija en la escalera vacía. En cuestión de minutos, llegó el primer oficial. Lo escuché entrar gritando que saliera quien estuviera ahí. No se escuchó respuesta alguna, y cuando llegó a la parte superior de las escaleras, no había nadie. No supimos qué había pasado hasta que revisamos las cámaras de seguridad. Lo que vimos fue escalofriante. El hombre había estado parado al pie de la escalera durante varios minutos, sosteniendo un cuchillo, completamente tranquilo. No parecía haber entrado con la intención de hacerme daño, pero claramente no sabía que yo estaba ahí hasta que lo llamé. Sin embargo, después de que se dio cuenta de mi presencia, parecía dispuesto a atacarme si me interponía en su camino. Unos minutos antes de que llegara el oficial, el hombre salió tranquilamente por la puerta principal. El misterio más grande es cómo consiguió una tarjeta de acceso para abrir la puerta. Ese fue el sonido del bip. Ni siquiera yo tengo una de esas tarjetas, solo uso una llave normal. La investigación sigue abierta, pero yo sigo trabajando ahí. Espero que haya sido un incidente aislado, aunque, para ser sincero, algunas noches me siento un poco inquieto. Mi nombre es Trevor y soy estudiante de primer año en la universidad.
Aunque tengo la suerte de que mi familia me apoya económicamente, todavía tengo que pagar mis comidas y las salidas que hago con mis amigos. De vez en cuando hago repartos con Uber Eats para cubrir esos gastos. Conduzco un viejo Honda Accord que, sinceramente, debería estar en el desguace, pero aún funciona, así que sigue cumpliendo su propósito. Ese día había estado haciendo entregas por un par de horas y ya eran como las 10 de la noche cuando recogí un pedido de Wendy's. Todo parecía normal, o al menos eso pensaba. Manejé unos 15 minutos por la autopista, que estaba casi vacía. La salida era un camino de tierra en medio de un bosque. No había luces en la calle, así que todo estaba muy oscuro, y los faros de mi Honda, que apenas alumbraban, no ayudaban mucho. Solo podía ver unos pocos metros por delante. Después de avanzar por el camino durante un minuto, este terminó abruptamente. Revisé la aplicación de Uber Eats, que me indicaba que ya había llegado, pero no veía ninguna casa por ningún lado. Salí del coche y di unos pasos más allá de los faros, intentando ver si había algún sendero o algo, pero no había nada. Solo bosque y árboles. Empecé a preguntarme si me había saltado algún giro. Me di la vuelta para volver al coche, pero justo cuando estaba por entrar, vi una luz entre los árboles. Era tenue y no se movía, lo que me hizo pensar que podría ser la luz de un porche. Me acerqué un poco más, tratando de ver mejor, pero la luz no iluminaba nada a su alrededor. Solo podía distinguir el brillo en sí. Me quedé ahí, incómodo, sujetando la bolsa de Wendy's y sin saber si debía acercarme o no. De repente, la luz se movió. Se deslizó detrás de un árbol y desapareció, como si se hubiera apagado o quedado oculta. En ese momento, empecé a ponerme nervioso. Si la persona que hizo el pedido estaba ahí, ¿qué demonios estaba haciendo? Retrocedí lentamente hacia mi coche, y fue entonces cuando escuché hojas crujir justo delante de mí. Sonaban como si alguien se acercara, pero no podía ver nada, solo oscuridad entre los árboles. Solté la bolsa y me metí en el coche. Mi viejo y lento auto tardó una eternidad en arrancar, pero cuando finalmente lo hizo, di la vuelta como pude y empecé a salir del camino de tierra. Mientras lo hacía, vi de reojo a un hombre corriendo entre los árboles, paralelo al camino, claramente tratando de interceptarme. Afortunadamente, pude pasar antes de que se pusiera frente a mí, porque sinceramente, no creo que mi coche hubiera podido detenerse o esquivarlo. El resto del trayecto por ese camino fue inquietantemente silencioso. Cuando llegué a la autopista, terminé mi turno y me fui directo a casa. Más tarde busqué esa zona en Google Maps y no había ni una sola casa. Solo era un camino de tierra abandonado que terminaba en un callejón sin salida. No sé en qué me metí ni cuántas personas había escondidas en ese bosque, pero sé que tuve mucha suerte de salir de ahí.